ojos. Quiero conocerte más, ser lleno de ti y llevar tu amor. Y aquí venimos en esta mañana, Señor, a entregarte nuestro corazón, a que esa santidad que te caracteriza también llegue a nuestras vidas, que sepamos apartarnos de este mundo, pero vivir en él al mismo tiempo, que podamos, Señor, retirar nuestros pies de todo el barrizal en que se están convirtiendo nuestra convivencia, para traer un viento fresco, un agua fresca a esta sociedad, a este mundo que está agonizando, a este mundo que está terminando sus días y en el cual queremos ser luz, queremos brillar, queremos hacer tu voluntad por encima de todas las cosas. Y queremos aprender a alabarte, a adorarte y sobre todo a rendir nuestros corazones ante ti, para que seas tú el único dueño de nuestras vidas. Gracias por esta mañana, por este tiempo, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Muy buenos días. Bueno, yo supongo que estáis ahí. ¿Estáis? Ah, sí. ¿Qué? No había luz y tengo esta de frente, no veía nada. Bueno, calma, calma. Ahora en el desayuno ya aprovechas para saludar a tus amigos de otros años, ¿vale? Bueno, como veis, esto ha cambiado sustancialmente, ¿no? Este año estamos estrenando un suelo que el Ministerio de Londres... El Ministerio de Londres ha tenido la amabilidad de cedernos, de ponerlo ellos y pagar todo. Y es un suelo precioso. Por favor, cuidarlo un poquito, que ya le he visto algunos rayonazos y a uno le da ahí no sé qué cuando lo ve rayado. Y tenemos, fijaos, tecnología punta, pantallas LED, de todo. El Señor, la verdad que se porta muy bien con todos nosotros. Bien, pero tenemos que aprovechar el tiempo, porque no sé qué ha pasado con la luz esta mañana. ¿Qué pasó? Los secadores del pelo. Tenéis que venir con el pelo secado de casa, ¿eh? Porque es mucha fuerza, ¿no? Y aunque tratamos de potenciar... otra cosa nueva que habéis visto en el redil, ¿no os habéis dado cuenta que hay unas placas de producción de energía solar aquí, en la nave de ahí fuera? Vamos progresando. Pero este lugar se ha convertido, y queremos que siga siéndolo para siempre, este punto de encuentro donde los diferentes lugares, ministerios, podemos interactuar, podemos estrechar nuestros lazos de amistad, de compañerismo. Y es la gran bendición y el gran valor que tiene este lugar. Por eso le tenemos tanto cariño. Aparte, si no lo sabíais, os lo cuento para todos, que hemos iniciado un pequeño ministerio. Durante ya todo el año ya está siendo útil el redil. Hay un grupo de jóvenes, 6, 8, 10, no recuerdo ahora mismo porque algunos hay que moverlos.
Jóvenes que están, ¿estáis aquí? Los que viven aquí habitualmente. Poneos en pie, que os conozcan. Por diferentes circunstancias, unos porque no les gusta estudiar, otros por aquí, por allá. El caso es que por fin, después de tantos años, hemos logrado que este lugar se convierta en algo útil. Yo siempre he tenido en mi mente que esto es un lugar útil, que no solamente es para este día. Porque cuando planteamos reforma, dice, es que no cabemos. Digo, pero ¿cómo hacemos? Podemos ampliar 200 plazas más, pero para un día, para 3 días. Es difícil de valorar todo eso. Pero ahora sí, y esperamos que esto vaya pues aumentando, poder ayudar, especialmente jóvenes, ahora son todos varones, que bajo la dirección, el pastoreo de Jonier, Heidi, pues por fin hay también unos pastores aquí asentados, que ha sido otra cosa que yo he querido de siempre, porque no solamente la utilidad es para ellos, sino se pueden plantear muchos escenarios o más escenarios, pero ya sí hay un lugar donde podemos apartarnos, refugiarnos en momentos de necesidad. Nunca escondernos, pero sí refugiarnos. Bueno, pero la idea también de que estemos juntos es que vayamos edificándonos y vayamos conociéndonos y vayamos también centrándonos en la palabra de Dios. Y la inquietud mayor que en estos días hemos tenido, tanto Emma como yo, en cuanto al ministerio de la Iglesia en general y por supuesto la nuestra en particular, porque no podemos considerarnos una excepción, es que se acercan los tiempos más difíciles que la tierra va a vivir, tan difíciles que el Señor mismo lo define como una gran tribulación tan grande que nunca antes la ha habido ni la habrá jamás. Y la necesidad de estar preparados, la necesidad de saber con certeza quiénes somos y qué somos, porque hay mucha confusión, mucha hay fuera, pero también hay mucha dentro, porque el mundo religioso, curiosamente, yo he hablado bastante en estas últimas semanas, el mundo religioso se ha convertido en un grave problema, pero no es hoy. Ya, si recordáis, y ahora que estamos precisamente en este tiempo en el que estamos recordando la vida de Jesús y todo el mundo se empeña en hacer recordatorios de la vida de Jesús, unos de un enfoque, otros de otro, a su manera, etcétera, etcétera. Vemos que él tenía constantes trifulcas, constantes, con dos grupos básicamente del mundo religioso que había en aquel tiempo. Pero no ha cambiado nada, eso también quiero que lo sepáis. Recordáis que él tenía grandes problemas con los fariseos y con los saduceos. ¿Quiénes son los fariseos y quiénes son los saduceos? Bueno, son grupos político-religiosos que en aquel tiempo estaban en Israel, que evidentemente tenían el control del Sanedrín, que era el lugar de gobierno. Sabéis que para Israel no había diferencia entre la religión y la política, cosa que en los cristianos sí tienen que estar bien diferenciadas y bien separadas. Para ellos no, era todo lo mismo, porque en el Sanedrín se tomaban decisiones tanto de tipo civil, como por ejemplo llevaron a Jesús y allí determinaron que tenía que morir, ¿no? No era un lugar, una academia donde poder aclarar dudas teológicas, no, era un lugar donde toda la vida de Israel se concentraba allí. Recuerdo que una guía que tuvimos nada más unos minutos, que nos enseñó una parte nueva de las excavaciones que están haciendo en Jerusalén, me dijo unas palabras que me dieron una clave que yo ya sabía, pero que lo confirmé en ellos. Y es que en aquel tiempo, y para ellos todos los tiempos, el templo era su vida. Todo giraba en torno al templo. Toda la vida no hablaba más que de religión, del templo. Y tú te vas a países así con un aspecto religioso. Por ejemplo, en Marruecos, la gente habla constantemente de religión.
supuestamente ellos creen que hablan de Dios, pero no hablan de Dios porque no lo conocen. Resulta evidente, ¿no?, que no lo conocen, pero que su tema es religioso. Y lo mismo ocurría en Israel, y el Señor, la verdad, que tuvo que quitar su templo para que pudieran centrarse realmente en lo que Él estaba queriendo, y era que centraran su atención en Dios, porque no podemos decir que pertenecemos a Dios y estar pendientes y ocupados de tantas cosas que nos olvidamos realmente de quién es Dios, ¿no? De tal manera que en Mateo 16 dice a partir del versículo 5 que llegaron sus discípulos al otro lado y se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. La levadura es importante. Sabéis que ahora estamos en el tiempo de la Pascua. Ya Jesús murió, es un recuerdo para nosotros, y estamos en el tiempo, el día del sacrificio ya pasó, y ahora estamos en el tiempo en el cual es la fiesta de los panes sin levadura. La levadura, como vais a ver, es el pecado, son los errores, las equivocaciones. Hay una levadura para cada faceta, por así decirlo, de nuestra vida, que está definida como algo malo, algo pernicioso. Bien, entonces Jesús le dice: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos, pensaron dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Y de los 7 panes entre 4.000, ¿y cuántas cestas recogiste? O sea, Jesús no estaba hablando de una cuestión material. La levadura quería ahora enfocársela correctamente. Igual que yo quiero que en esta mañana aprendamos y entendamos, porque tal vez tengamos que buscar nuestra propia levadura. Seguro que tenemos que buscar nuestra propia levadura, porque es un proceso como casi natural, que más tarde o más temprano una levadura que a lo mejor llega volando por ahí, se instala en nuestro corazón y empieza a leudar. Porque la levadura, ¿para qué sirve? Para hinchar el pan, ¿no? Y el Señor dice claramente que un poco de levadura leuda toda la masa. Por eso es necesario cuidarse. Y por eso, si hay un aspecto importante a destacar dentro de estas fiestas de Pascua, es precisamente el tema de la levadura. Y quiero, por eso, con la Biblia aclarar qué es esto. Entonces, le dice el versículo 12: entonces entendieron que les había dicho que se guardasen de la levadura no de la levadura del pan, sino de la doctrina, de las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. Curiosamente, los fariseos y los saduceos son opuestos, totalmente opuestos. Por ejemplo, esta mañana, para tener una referencia clara, voy a ver las características que tenían cada uno. Por ejemplo, para los saduceos era una rama que venía del sacerdocio de Sadoc en el tiempo de Salomón, y ya sabéis que todo era esplendoroso en el tiempo de Salomón, y por tanto los saduceos en el ambiente de Israel era gente rica, gente poderosa, gente que estaba en el Sanedrín. ¿Recordáis cuando Jesús fue crucificado? El sumo sacerdote era saduceo, el Caifás, ¿no? Bueno, ¿qué creen ellos? Dice que eran extremadamente autosuficientes. ¿Eso es malo? No, pero es que no tenían a Dios en cuenta para nada. Segundo, negaban cualquier resurrección de los muertos, o sea, no había nada espiritual detrás. Negaban también, en tercer lugar, cualquier vida después de la muerte, sosteniendo que el alma perece con la muerte. Por tanto, creían que no había ningún castigo a la recompensa después de la vida eterna. Evidentemente, Carlos Marx, que era judío, era saduceo.
porque todo su planteamiento con el que ha hecho y está haciendo tanto daño a la humanidad, quitando la esperanza a la humanidad, que ese es el grave problema. Aquí no estamos hablando si de derechas o de izquierdas, estamos hablando de ideologías muy perniciosas, porque tranquilos, que los de la derecha son fariseos. O sea. Pero hablo de los saduceos. Fíjate por dónde descubrí cuando estaba haciendo este pequeño estudio para hoy, que el judío Carlos Marx era de la línea de los saduceos, porque él afirma en sus postulados que no hay nada después de la muerte, que todo acaba aquí. Y por eso digo, roba la esperanza, como estos saduceos robaban la esperanza a la gente, de al menos intentar tener una vida mejor aquí, en este tiempo, pensando en la vida eterna. Ellos ya veis que nada, negaban todo el mundo espiritual, no creían ni en ángeles, ni en demonios, ni en nada de nada. Y por el contrario, los fariseos, que era una secta, era la clase media de Israel, eran contrarias, porque ellos en primer lugar creían que Dios controlaba todas las cosas. Es lo que, por ejemplo, ocurre en Marruecos. Allí todo se habla de Dios y de Dios y de Dios. No quiere decir que estén acertando en lo que dicen de Dios, pero toda la conversación es Dios. Bueno, para los fariseos era lo mismo. Así como para los otros lo ignoraban, para estos estaba siempre en su boca, y las decisiones, todo absolutamente tenía que pasar por la vida, pero claro, era del templo, no de Dios, sino de los sacerdotes, etcétera, etcétera, porque ellos, si consultaran la Biblia, verían que decía cosas muy distintas. En segundo lugar, creían, por supuesto, en la resurrección de los muertos. Sabéis que Jesús estuvo ahí con los fariseos y con los saduceos. En tercer lugar, creían en una vida después de la vida y con la correspondiente recompensa o castigo sobre la base del comportamiento individual. Y también creían en la existencia de los ángeles y de los demonios. O sea, vemos ahí claramente dos grupos que eran religiosos, dos tendencias que eran religiosas totalmente opuestas, y cuando examinamos al día de hoy, 2000 años después de haber tenido Jesús aquellas disputas con ellos, tanto fariseos como saduceos, porque sabéis que se juntaban para ir a tentar a Jesús. Ellos hacían como su camarilla para ir a tratar de perjudicarle en todo lo que pudieran, en cualquier ámbito. Entonces, uno le preguntaban sobre sus doctrinas, otros sobre las otras, pero Jesús está diciendo mucho cuidado con las doctrinas, con las enseñanzas de ellos. Claro, si Jesús, que es nuestro maestro, nos dice que tenemos que tener cuidado y hoy están aquí, pues yo personalmente, como pastor y como siervo del Señor Jesucristo, tengo que también tener mucho cuidado y ver y observar. Y esto encaja dentro de esa preocupación que os he dicho, porque podemos haber caído en el lado de los fariseos o en el lado de los saduceos. Y efectivamente, cuando tú lo miras, hay personas excesivamente metidas dentro de la religión en cuanto a que no hacen nada ni respiran, sino están en una especie de trance, y otras personas que pasan de todo, que no les importa nada, que saben que están, que les gusta estar o que les interesa estar en un ámbito religioso, pero no ni oran, ni para ellos, como no existe nada sobrenatural, pues simplemente es todo lo material. Y ahí vemos, y me preocupa, por ejemplo, todo el materialismo que ha entrado en la iglesia, en nuestras iglesias, no hablo de las nuestras. Si nos descuidamos, claro que entrará, pero hay muchas iglesias que ya han sido afectadas por el puro materialismo. Dios es bueno, Dios provee, Dios da para todas las necesidades. Bueno, lo estoy contando, fijaos, nos ha provisto para todo eso. Pero nosotros no vivimos en función de que Dios tiene que prosperarnos y tiene que bendecirnos. No, si Él quiere lo hará y lo hace. Cuando el corazón precisamente no está pendiente de esas cosas. Cuando las oraciones son de Señor, tú sabes lo que necesitamos y Él lo provee. Cuando no estamos obsesionados, como vemos que ahora hay unas doctrinas de los saduceos que obsesionan a la gente, que le tiene que ir bien, que Dios le tiene que enriquecer, que Dios tiene que, bueno, una cantidad de cosas que son malas. Algo que quizás sea bueno lo han convertido en malo, que ese es el problema de la religión. Las religiones, sea de un bando o de otro,
complican extraordinariamente las cosas sencillas de la Biblia. Sin embargo, cuando uno es un verdadero creyente, ves que todas las complicaciones que tiene tu vida se hacen sencillas por creer en el Señor Jesús. Esta es la gran diferencia. Por eso yo quiero que estemos en el lado en el cual todos los grandes problemas, todas las grandes complicaciones que nosotros vivimos y experimentamos se vuelvan sencillas, porque la presencia de Jesús a través de su Espíritu puede cambiar y hacer fácil lo que es difícil. Puede allanar los caminos, puede abrir caminos incluso donde no existen. Al contrario, que todo el mundo religioso que complica y enreda y hace muy difícil la vida. Fijaos, yo recuerdo que una de las razones por las cuales salí del mundo religioso al que yo pertenecía fue por ese enredo. Me cansé de que me complicaran tanto la vida. Ya dije, es demasiado complicado para mí, yo no tengo fuerzas para seguir en esta historia. ¿Qué era? Bueno, yo había estado un tiempo apartado del mundo religioso y me confesé, estuve durante horas hablando, descargando mi corazón, quedando aparentemente pues bien, y quedé bien, ¿no? Yo salía a gusto y salgo del lugar donde yo estaba. Ya sabéis que yo pertenecía al Opus Dei y era un lugar muy bonito, un barrio también privilegiado de Caracas. Todo esto fue en Caracas. Y salgo, voy a tomar el coche y pasa por delante una caraqueña típica. Más buena que el pan, como dicen. Claro, ¿cuál es la teología, la enseñanza equivocada? La enseñanza que no es correcta. Y es que si yo muero en estado de gracia, y el estado de gracia es después de que un sacerdote te ha bendecido, me voy al cielo, y si no, me voy al infierno. Eso es estresante. A mí me estresó de tal manera que yo, claro, después de haber estado un montón de tiempo, horas allí, fíjate, ¡fum!, me cruzó un pensamiento. Y digo, he estado 3, 4 horas ahí, acabo de salir, acabo de ver una chica muy guapa y ya estoy en el infierno. Y dije, ¿vuelvo otra vez? Dije, no, esto es muy aburrido, es muy estresante para mí. Digo, me quedo en el infierno. Digo, ya. Y no volví. Sí, una o dos veces volví por allí. Bueno, Dios tenía... Fíjate que cuando uno está buscando a Dios, Él lo encuentra, porque Él movió los hilos de tal manera que en aquel momento se abrió. Yo había ido con mi empresa, yo no fui típico inmigrante en Venezuela, sino que yo fui con un contrato de trabajo de aquí, con una empresa grande, y se abrió un trabajo en Maracaibo, en la ciudad de Maracaibo. Entonces, bueno, me voy para allá, a Maracaibo, a preparar toda mi especialidad. Yo soy administrador, pero mi especialidad es en abrir estructuras. Yo llego y tengo que preparar todo, tenía que preparar todo, contratar luz, agua, oficinas, módulos, todo, dejarlo preparado para que arranque la obra. Y yo estoy en eso, fui ahí a la sede del Opus Dei, no me gustó la persona, porque era no volví más. Pero fíjate que allí en Maracaibo fue donde yo recibí la bendición más grande de mi vida, que se divide en 2 ramas. La primera, pues, y por este orden, fue conocer a Emma. ¿Sí? Conocer a Emma. Tal vez Dios tuviera un plan B, pero es tal vez. El plan era que yo conocía a Emma y ella en su firmeza, y hasta el sol de hoy, sí, me obligaba a ir a la iglesia. Ya sabes, y a diezmar también. ¿Sabéis que cometí un error que me ha bendecido mucho? Es que, claro, como estábamos empezando de novios para quedar bien, chulillo, cojo y llega la ofrenda y saco el billete más grande allí. Y ella me estaba viendo, pues ya no pude bajar.
Pero Dios me ha bendecido muchísimo, ¿eh? Es uno de los errores, claro, como todos, obligado. Uno de los errores más importantes que he cometido yo en mi vida, fijaos, que me ha bendecido porque ya nunca más he sido escaso con Dios, al contrario, he aprendido que Él bendice, pero yo no estoy preocupado de eso, yo estoy preocupado de otras cosas. Bueno, allí, y en segundo lugar, pues por la insistencia y por la perseverancia, llegó el día en que el Espíritu Santo habló a mi corazón y yo entregué mi vida, que esa es la gran diferencia. Yo sé que hay un día en mi vida en que yo entregué mi corazón a Cristo, porque no lo puedo olvidar, fue el 24 de diciembre de 1982. Yo ya no fui el mismo, yo ya entré en la iglesia y nunca más he salido. Yo ya he sido fiel, por eso cuando oigo bueno, es que la gente va y viene, no lo entiendo muy bien. Claro, yo soy firme en mi carácter, ¿no? Quizá a veces me paso, pero ahí sé que me convertí, sé que cambió algo en mi vida y que conociendo muy bien el mundo religioso, porque lo conocía muy bien y hasta el día de hoy yo sé muy bien qué es el mundo religioso, pues pude cambiar. Empezar también pues bandeando y viendo y escudriñando. ¿Sabéis cómo leía yo la Biblia al principio? Tenía 2 Biblias. Una que me había regalado ella con esta versión Reina Valera y otra que no había leído nunca, que yo tenía allí, que era la Nácar Colunga. Las leía una aquí y otra aquí. Y iba así y miraba y hasta me di cuenta, digo, esto es muy aburrido, si es la misma. Voy a leer entonces la que me regaló Emma. Que, por cierto, ¿sabéis que siempre, todavía la tengo y siempre la llevo en mis coches? Siempre. Ahora en mi coche tengo la Biblia, la primera que me regaló, la primera Biblia que yo tuve como hijo de Dios. Pero el caso es que el Señor está diciendo que hay unas enseñanzas perniciosas, que hay que cuidarse de ellas, que son las doctrinas de los fariseos y las doctrinas de los saduceos. Como estamos, había un reloj ahí, yo lo vi, o lo han quitado. Ah, no, es que está, mira qué bueno, ¿eh? Sabéis que no podéis aludir nada porque habéis puesto un altavoz justo delante del reloj. ¿Qué me ponen el reloj ese para atormentarme? Lucas 18. Lucas 18. Está hablando de la viuda y el juez injusto, dándonos a entender que si un juez injusto y malo que dice que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres, o sea, una mala persona, era capaz de hacer justicia, nos dice cómo Dios, que es bueno, no va a hacer justicia con nosotros. Pues evidentemente lo va a hacer. Si los malos, si la gente perversa, como él dice, es que era un menudo personaje debería ser este juez. Pero dentro de eso hay algo que tocó mi corazón todavía con mucha fuerza. El versículo 8 dice que el Dios bueno hará pronto justicia, dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta pregunta es aterradora. Que de repente el Señor, enseñando a sus discípulos, les diga que cuando yo vuelva, ¿habrá alguien que crea en mí? ¿Habrá fe en la tierra? Porque fe, hombre, hay fe en todo. Los satanistas tienen fe en su satanismo. Todos los brujos, si no tuvieran fe en lo que hacen, pues, se retirarían. O sea, la fe no es creer porque sí. La fe a la que se está refiriendo aquí es si estaremos creyendo en Cristo, estaremos creyendo en Él. Y ojo, que hoy también tenemos muchos fariseos y muchos saduceos. Mucha gente que todo lo centra en algo espiritual, pero que la realidad es lo que el domingo yo compartía en la iglesia en Madrid,
que les estuve haciendo como un pequeño desarrollo de Apocalipsis capítulo 3, cuando han dejado al Señor Jesucristo fuera de la iglesia. Cuando Él tiene que decir que he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y está hablando de las etapas de la iglesia. Y dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, a la puerta de afuera. Dice, y si alguno de los que están dentro oyen mi voz y abren, yo entraré a él. Pero de lo contrario no. Ahí vemos la gran diferencia y de qué estaba hablando Jesús, porque le dice, cuidaros de esos extremos. Cuidaros de los religiosos que aparentemente son puntuales, cumplidores, pero que se llegan a olvidar. Hoy no es el día en que están. Ayer estábamos ahí, fuimos a La Gartera. Es un pueblo pequeño, como siempre, la iglesia desproporcionada y vacía, gigantesca. Y entraron ahí a curiosear. ¿Y qué estaban preparando? Pues son muñecos, además prohibidos expresamente en la Biblia. Y ellos están convencidos de que ahí están adorando a Dios. Pero ¿cómo pueden adorar a Dios haciendo exactamente lo contrario de lo que Él dice? ¿Me lo explicas? Porque o yo soy muy torpe y no lo entiendo, o algo está fallando. Y claro que está fallando. El Señor dice, cuidaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Cuidaos de eso. Sin embargo, hay otros puntos en los cuales la ligereza, la laxitud, que no pasa nada, que se abusa de la gracia, porque la gracia es infinita, la gracia es un regalo permanente de Dios, pero yo no puedo abusar de la gracia. No puedo hacer una desgracia de la gracia. No puedo cambiar el amor infinito de Dios y su obra en la cruz, que es lo que hoy deberíamos estar recordando. ¿Qué es lo que Él hizo en la cruz? Y todo su evangelio. Y cuando Él dice cuidaos de eso, es porque hay que tenerle mucho cuidado. Porque ¿qué está ocurriendo con esas personas que están creyendo algo que es falso? Porque dice la Biblia, Dios no dará por inocente. La ignorancia no exime de la responsabilidad. Es más, Romanos capítulo 1 es tan tajante que dice que no hay nadie que tenga excusa. Porque ahí tienen la Biblia. Yo la tenía, ¿recuerdas? Pero nunca la había leído. Me puse a leerla cuando me regaló ella para ver si podía encontrar algún argumento en contra. No creas que que era tan espiritual, no. Yo estaba buscando la verdad, no. Estaba buscando fallos para luego decir, oye, que esa Biblia que me ha regalado no vale para nada. Yo la leía para eso. Lo que pasa es que produjo el efecto contrario. Evidentemente. Pero debemos de cuidar mucho nuestra salvación. No la vas a perder si la tienes. Si la tienes, nunca la vas a perder. Y vuelve a darnos un ejemplo de lo que significa un religioso, a diferencia de un hijo de Dios. Y el versículo 9 dice que a unos que confiaban en sí mismos, fíjate ya de entrada, confiaban en sí mismos, por tanto no estaban confiando en Dios. ¿Por qué confiaban en sí mismos? Porque creían que eran justos. Es que el gran problema que yo encuentro, sobre todo en este país, no solamente es de este país, pero el gran problema que tiene este país es que la gente se cree justa, se cree buena. La cantidad de fariseísmo que hay en España es impresionante. Si Jesús viniera ahora, vamos, no sé qué haría. Y te recuerdo algo también, algo que debemos de tomar muy en cuenta. ¿Sabes? Después de que Jesús entró en aquella borriquilla, en aquel borriquito, en lo que llaman la entrada triunfal en Jerusalén, ¿sabes lo que hizo? Se fue derecho al templo, al lugar de adoración. Hizo una cuerda, con una cuerda hizo un látigo y a latigazos y a patadas sacó a todos los mercaderes. Limpió el templo. Porque
ese templo, aunque fuera de manera simbólica, tenía que recibir su sangre y no podía estar tan lleno de basura y de porquería como estaba. Porque los cambistas, los que hacían negocio, los que estafaban a la gente, los que compraban y vendían siempre especulando y ganando dinero, toda esa gente no le pertenece al Señor. Y las tuvo que echar. Y los echó a patadas. A este grupo pertenecía este hombre, dice, confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. Dos hombres, dice, subieron al templo a orar. Uno era fariseo, o sea, un hombre muy apegado a la religión, y el otro publicano del pueblo. El fariseo, puesto en pie, pero escucha, o sea, lee bien la Biblia, oraba consigo mismo. Es que las oraciones de los religiosos, tú los ves y 50 Padre Nuestros. Pero ¿cómo puede uno concentrarse? ¿Qué has dicho? ¿Has hablado con Dios? ¿Has sido consciente de que hablabas con Dios? ¿O estás diciendo, es que si me pilla el cura me cruje? ¿Por qué estás haciendo eso? Entonces oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias, fíjate qué ironía, porque no soy como los otros hombres. Y es que los religiosos, los que yo conozco, dicen lo mismo. Es que nosotros somos los únicos. ¿Tú sabes que esa fue, cuando yo me fui a Venezuela, salir de la España tradicional, fue una de las cosas que me impactó, ver que había otro mundo, que existían más cosas? Porque si algo atribuyo al régimen anterior es que era muy excluyente, exclusivo y excluyente. Eso sí, era un síntoma clarísimo. Entonces yo creía que no existía nada más que España, que era lo mejor, lo más grande. Éramos la reserva espiritual de Occidente y éramos los únicos y los mejores. Y claro, cuando yo salgo fuera y veo que, digo, oye, pues no somos tan, ¿no? Porque aquí andábamos todavía con el 600 y llego a Venezuela, que supuestamente era un país atrasado, y unos coches de 8 cilindros, esto, como de aquí a ahí, a la pared aquella. Yo me compré uno enseguida, digo, andar un coche de estos, 8 cilindros, 6.000 centímetros cúbicos, cada acelerón de esos, medio depósito. Yo confundía la aguja del velocímetro con la del tanque de la gasolina, pero no me importaba. Y en España con el 600, subiendo las cuestas a 60. Yo tenía un 2 caballos, fíjate, peor todavía para subir las cuestas. Y me doy cuenta de que hay otro mundo. Pero sobre todo se me abrió el mundo espiritual. Y a partir de ese día yo puedo entender, porque yo sí era como estos. España, una grande y libre, lo mejor del mundo. Porque también oraba conmigo mismo. Y decía, no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Y señala y dice, ni como este publicano. Ya el descaro más grande. Estaba haciendo una acusación general y de repente al pobre hombre que estaba allí, ni como este, despreciándolo. Y sigue diciéndose a él mismo, dice, ayuno 2 veces a la semana, o sea, era un buen religioso. Ojo, Emma, doy diezmos de todo lo que gano. O sea, el tipo era un miembro de la iglesia increíble, aparentemente. Mas el publicano, estando lejos, se había puesto, recuerdas, en pie allí. ¿Sabes que hacían? Tocar una campanita cuando iban a orar. Y el publicano pues estaría por ahí en un rincón. Y lejos, dice, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios,
sé propicio a mí, pecador, o sea, ten misericordia de mí, porque reconozco que soy un pecador. Os digo y te digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, o sea, no el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y eso es lo que el Señor está buscando, hombres y mujeres que nos humillemos delante de su presencia y delante de su poder, que temamos con un temor santo y reverente la presencia del Señor en nuestras vidas, que no tengamos arrogancia, que no nos creamos que somos ni mejores ni peores. Hola, Santi. Este es mi amigo, era mi compañero de oficina, ahora ya no está. Hombres y mujeres que no pertenezcamos ni a un bando ni a otro, porque no se puede pertenecer ni a un bando ni a otro, porque tenemos que tener como única fuente de nuestra vida el Espíritu del Señor. Y yo quiero invitarte, y siempre lo hago en todos los congresos, en primer lugar, a que estés seguro de que no eres un religioso o una religiosa, ni materialista como los saduceos, ni excesivamente arrogante como los fariseos, sino que tengas la presencia del Dios vivo en tu corazón. Que si en verdad hoy el Señor está tocando a la puerta de tu vida, y si la está tocando desde fuera es porque está fuera. Y dirás, no, yo es que vengo a la iglesia, voy a la iglesia, no importa nada eso. La asistencia de la iglesia, bueno, te dará mejores oportunidades, quizá de un día, como me pasó a mí. ¿Sabes cuánto tiempo estuve yendo a la iglesia? 9 meses. No creáis que yo recibí a Cristo y ya no, 9 meses. Que yo simplemente oía y no me interesaba el asunto. Yo iba por Emma, ¿para qué nos vamos a engañar? Y yo pensaba para mí, qué latazo todos los domingos tener que aguantar esto. Pero bueno, digo, se pasa y ya está. Pero me ocurrió el refrán español: de tanto ir el cántaro a la fuente se terminó rompiendo. Y un día el Espíritu Santo me pilló así, ¡pam! Y empecé a hablarme, y hablarme, y hablarme. Yo sabía que me hablaba a mí porque ese día precisamente había más gente en la iglesia que nunca, porque había un evento especial con los niños y todo aquello, y estaba repleto, Navidad. Pero yo sabía que yo ni me enteré, era para mí, yo sentía que esto solo me hablaba a mí, porque en verdad sí que me estaba hablando a mí, y me estaba hablando de conversión, no de religión. Yo había venido de un mundo, había estado en los dos bandos, porque a partir de que yo me decepcioné de los fariseos, me pasé a los saduceos. Digo, no importa nada, vivir que son 2 días. Como los saduceos. Y ahí, de bandazo en bandazo, me encontró el Señor. Yo quiero en esta mañana que tengas mucho cuidado, que dediques unos instantes a pensar en ti mismo, no siendo que tengas que cuidarte de la doctrina, de la levadura de los fariseos o de los saduceos. Aún habla de otra levadura, que es la de los herodianos. Yo espero que ninguno de los herodianos, que eran los que la juerga y las orgías y todo, no creo que entre vosotros haga falta eso, pero a lo mejor también, no lo sé. Pero tú sí lo sabes y el Espíritu de Dios también lo sabe. Y fíjate, a pesar de tu error y de tu equivocación, no te ha castigado, no te ha destruido. ¿Sabes por qué? Porque está esperando tu arrepentimiento. Sé publicano. Dile, Señor, sé propicio a mí, que soy consciente de que soy un pecador. Humíllate. Sé humilde delante del Señor.
No me quiero poner como ejemplo, pero aquel fariseo y luego saduceo, el día que me humillé delante del Señor, cambió mi vida. Deja que hoy el Espíritu Santo sea más fuerte que tu orgullo. Porque tal vez tú dices, no, yo es que estoy en lo correcto. Si Jesús no tiene bandos, Él es la vida. Así que por favor, dile: Señor, hoy te pido que examines mi vida, y para que la levadura que haya en mí, estamos exactamente en el tiempo señalado por el cielo, por el Señor mismo, para limpiar toda levadura, para comer panes sin levadura. Y dile: hoy quiero quitar y arrancar toda levadura de mí, toda levadura de fariseo, toda levadura de saduceo, de mundanal, de carnal, de indiferente. Dile: hoy, Señor, por favor, límpiame. Me arrepiento como este hombre publicano, y humillo mi corazón delante de ti, y sé favorable a mí. Propicio a mí significa sé favorable a mí, por favor, Señor, porque sé que Jesús fue favorable a ti. Él murió por ti. No puede demostrártelo de otra manera. Pero por favor, arrepiéntete. 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 Porque llegará el día cuando venga el Señor. ¿Habrá fe en la tierra? Lo que está diciendo esa pregunta es: ¿alguien que estará creyendo en mí? ¿Alguien que estará creyendo en mi palabra? No resulta fácil encontrar verdaderos creyentes, pero yo quiero que nosotros seamos verdaderos creyentes. Y ahí, mientras oras, vamos a adorar. Construiré mi vida en tu amor, allí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Solo en ti, Señor.